Hola, ¿qué tal amigos de Sala de Lectura La Vagabunda? Estamos desde la sala de lectura precisamente, estoy aquí con dos jóvenes amigos, compañeros y usuarios de la sala de lectura. Él es Sebastián García y Samantha Prado. Ellos son estudiantes de aquí de Guasave y me acompañan porque les gusta venir a la sala de lectura a leer, a platicar, a charlar y a compartir sus lecturas con los demás. Comentando que queremos abordar el tema de cómo hacer leer a tus hijos y pues ustedes son dos hijos. Claro. Son dos jóvenes que ya les gusta la lectura de por sí. Quiero que me platiquen cómo es su experiencia con la lectura. ¿Qué te gusta leer, Sebastián? Bueno, en lo personal, como muchos ya deben de saber, yo me dedico a contar cuentos en parte, ya que es algo que he adoptado desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a decirlo, casi más de un año. Soy muy fanático de los cuentos, soy muy fanático de las historias y novelas, más que nada de terror. Y en lo personal te lo digo, si vamos a hablar de cómo inculcar la lectura a los jóvenes, yo por ejemplo, a mí desde muy chico se me inculcó ese hábito. Desde muy temprana edad aprendí a leer y a partir de tal empecé con mis libros con dibujitos, ¿no? Típico libro, ¿no? Que tiene muchísimos dibujitos y poquitas letras. Y así es como me fui entrando poquito a la lectura, hasta que tuve mi primer libro científico, ¿no? Que era una colección de puros libros y los mandaron a empezar. Y ahí fue cuando empecé a leer con menos dibujitos. Ya después me fui acostumbrando a meterme en las historias, a ver que en realidad es una vida nueva cada libro. Y ahí fue cuando me empezó a interesar cada vez más y saber de qué trata y ver qué cosas nuevas puedo aprender, qué otra vida puedo vivir. Exactamente. Pues ya como ustedes lo pueden ver, Sebastián es muy histriónico porque a él le gusta mucho el teatro, le gusta mucho ser cuentacuentos, las historias, ¿verdad? Y Samantha es una chica que le gusta mucho la danza, sin embargo también es muy buena lectora. ¿A ti qué te gusta leer? Pues por mi parte me gusta leer de todo un poco. Mayormente creo que me enfoco más a lo que son los datos interesantes. A mí me interesa mucho lo que es aprender, pero aparte de eso, desde muy pequeña me ha interesado los cuentos, las historias un poco fantasiosas, pero al igual me llegan a, ¿cómo decirlo? Me llega a tener un poco más de interés lo que es una lectura o un género más apropiado a lo que sería la realidad, como nosotros. Uh-huh. Creo que he tenido este avance en este mundo de la lectura, más que nada porque desde pequeña mi madre, como es educadora mayormente, ella me tenía una salita más que nada una estantería en donde yo podía agarrar libros que ella conseguía, ya sea en los jardines donde ella trabajaba. Entonces, yo a veces cuando la visitaba, cuando estaba más pequeña, solía agarrar los libros de su área de trabajo y ahí me la pasaba leyendo más que nada, porque no era como que supiera del todo leer, pero estaba aprendiendo porque era una niña pequeña, era una niña muy curiosa y que a mí me encantaba contar cuentos a mis amigos. Yo veía las imágenes y decía, no, pues entonces esto quiere decir tal cosa, yo imagino que dice esto, y yo se los interpretaba a todos mis amigos, a todos mis conocidos, y en pocas palabras yo le contaba los cuentos que yo leía como tal. Poco a poco fui avanzando porque mi madre también, como familiarizándome contigo, compró una enciclopedia en donde tenía de todos los temas, tanto científicos, tanto astronómicos, de todos los temas posibles. Entonces yo tomaba en mis ratos libres, agarraba esa enciclopedia y empezaba a leerla y me interesaba cada dato curioso, y creo que de ahí nació más mi interés por conocer lo que yo en ese momento desconocía. Vaya. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque ustedes en resumen han dicho todos los puntos. Uh-huh. Cuando tú quieres que tus hijos lean,
básicamente tienes que, número 1, tener libros. Un estante con libros. Y libros que a ellos les interesen y libros que les gusten. Número 2, dejarlos leer. Dejarlos que tomen los libros, los ojeen, se inventen lo que dicen incluso en las etapas en las que ellos todavía no son lectores, porque todavía no les han enseñado a leer. Porque su imaginación está echándose a andar. Y una de las cosas que no han dicho ustedes, que es la primordial, leerles a tus hijos. Tú como adulto, como papá, tienes que leerles y leerles y leerles muchas veces para que ellos adquieran un hábito por la lectura. De lo contrario, nunca lo van a adquirir. Seguramente los libros que tú veías, que generalmente recurrías al mismo una y otra vez, era porque ya te lo habían leído. Sí. Exacto. Ya te lo habían leído y luego tú recreabas una y otra vez la historia. Tú dijiste, Sebastián, también otro punto interesante. Yo leía primero libros ilustrados. Así es. Que casi no tenían, letritas, muy poco texto. Sí, por ejemplo, este es uno de los favoritos de la sala de lectura, este es Ardilla Miedosa, que es un de editorial SM, si lo quieren buscar. Este es uno de los más requeridos por niños de 3 a 5 años o menos incluso. Les encanta, tiene unos dibujos muy amables, tiene muy poquito texto y tiene una historia interesante y divertida. Hay niños que siempre llegan y lo buscan directamente, por eso está tan maltratadito, porque lo usan mucho, ¿sí? Y es así como ellos se van entrenando la lectura. Primero, mucho gráfico, pocas palabras, y posteriormente van aumentando el número de palabras. Otro punto interesante que ustedes mencionaron fue que posterior a la fantasía, a los cuentos y las historias, van a lo que es el tema científico. A los niños les encanta la ciencia, les fascina conocer el mundo, el cuerpo humano, las plantas, los animales, y es una tarea de las salas de lectura siempre tener libros de divulgación científica. Aquí tenemos biografías de Stephen Hawking, tenemos diccionarios, tenemos libros con temas ecológicos, tenemos enciclopedias con información de biología, química, física. Y bueno, y aquí en la sala de lectura pues tenemos también revistas científicas. Todo esto porque son los intereses de tus hijos. Los niños todos tienen casi siempre los mismos intereses, ¿sí? El mundo, los deportes, la ciencia y los cuentos. Así es. Recuerdo que fue iniciando así, ¿no? Primero eran puros dibujitos, eran más que nada dibujos. Había más dibujos que letras en los libros que leía. De ahí veía a mi abuela leer esas biblionas, le decía yo, mamá, ¿está leyendo la Biblia? No, hijo, ven, es una novela. Las novelas salen en la tele, ¿no? Una novela, las novelas en la tele seguramente, no. Y así fue como fue primero, basándome en puros libros con muchos dibujitos, y ahí me fue a interesar un poquito más la ciencia, como bien lo dices, que sí tenía dibujitos, ¿no? Pero eran los dibujitos de una nave espacial y así como, ¿qué? ¿Una nave espacial? Y así fue como me fui interesando cada vez más, un poquito más las letras y dejando un lado los dibujos, y ya fui adquiriendo esa capacidad de los dibujos, yo dibujarlos prácticamente en mi mente a la hora que estoy leyendo un libro. Exactamente. Para lo que fue nuestra generación, que fue anterior a la suya, poquito nada más, unos 2 días de diferencia. Bueno, nuestra generación, la técnica de hábito de lectura la adquirimos con algo que se llamaban cómics. Es curioso porque actualmente ya casi no están distribuyéndose los cómics como antes. Antes era un hábito. Era un hábito salir de la escuela, ir a la librería o al puesto de revistas y comprarse cómics. Había muchos cómics infantiles, La Pequeña Lulú, Archie. Yo aprendí a leer con Archie. Incluso había un cómic de Timbiriche. Alguien por ahí se va a acordar, pero había un cómic de los primeros Timbiriches, sí, de los primeros ellos. Había un cómic de los Timbiriches y con eso yo me enseñé a leer. ¿Por qué? Era bien fácil. Estaban todos los dibujitos, como tú dices, y estaban narrando historias, pero las historias tenían globitos de texto. Entonces ellos estaban hablando entre sí. Era mucha curiosidad, mi papá me los compraba y él me leía y yo estaba, ¿qué dice aquí? ¿Y él qué dijo? ¿Y él qué hizo? ¿Y el otro qué dijo? ¿Y el otro qué le contestó? Entonces
era una intención de saber qué relación tenía el dibujo con el texto que estaba ahí. Yo recuerdo que el primer año de escuela, cuando ya por fin pude hilar una sílaba con otra, todo el alterón de revistitas que yo tenía de cómics, yo me las chuté en 2 meses. Todas las leí. Ese fue mi gran descubrimiento, de que ahora yo era autónoma y yo podía leer lo que decían las revistitas, que tanto me gustaba. Fíjate qué curioso. Ahora ya no tenemos ese recurso. Ahora sí existe el intento de recuperar la novela gráfica. De hecho, aquí en Sala de Lectura también tenemos novelas gráficas, Crimen y Castigo, después por ahí se las voy a prestar. Y hay uno que les gusta mucho a los niños, que es La Calavera de Cristal, que es una novela gráfica precisamente porque es tipo cómic. Y muchos niños no los conocen, los de esta generación no los conocen. Y bueno, con ello se están enseñando a leer. Hay ahorita muchos niños que me están llegando en etapa prelectora, de 4 a 5 años, hasta antes de los 6 años más o menos, primero de primaria, y están encantados con todos los libros que tienen dibujos, que tienen fotos, que tienen animalitos y todo, porque me lo preguntan. Entonces, recapitulando, primero que nada es leerle a los niños. Después, tener libros en una estantería. tenerles muchos libros a la mano, libros que a ellos les gusten, libros que sean de su interés y sobre todo, y lo más importante, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, charlar sobre los libros que están leyendo. Si tú quieres que tus hijos se vuelvan lectores, como estos chicos, cuando sean grandes, no olvides tenerles siempre libros a la mano. Si te miran leyendo, ellos van a querer leer también. Y bueno, pues muchas gracias, chicos, por participar. Y bueno, Tris, gracias a ti por invitarnos. Sí, claro que sí. Y luego platicamos de los libros que están leyendo. Hasta luego.